Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Rompiendo el Mercado, un podcast donde siempre queremos ir un poco más allá del mundo de la inversión, conocer esa trastienda del mercado, impulsar la educación financiera y democratizar la inversión. Bueno, ¿cómo están las cosas en los mercados? Se vaticinaba un mes de enero complicado, nos está dando un revolcón esto, con el S&P 500 en máximos de todos los tiempos, esos impulsados por las de siempre y con la gran duda de si todavía nos podemos meter en compañías tecnológicas y, por ejemplo, Microsoft, que ya ha superado a Apple, tiene capacidad todavía de crecer más. Estamos muy pendientes también de China, parece que no levanta cabeza y parece también que se va a volver a inyectar otra vez liquidez para que vuelva a retomar esa senda alcista, por lo menos intente, como ya lo hemos vivido en otras ocasiones, y de India, que parece que también es el gran sorpaso, ¿no?, de este 2024, pero también es un mercado un poco complicado, porque es verdad que se habla mucho de ello, pero tampoco sabemos muy bien cómo invertir, ¿no?, en India, así que nos vamos a fijar en ello y nos vamos a fijar en sectores también. Vamos a hablar de tecnológicas dentro del S&P 500 y de una compañía española que parece que ha desaparecido ya del radar, es Grifols. Si hace 2 semanas estallaba ese informe de Gotham que estábamos todos muy pendientes y parece que se ha diluido, ¿no?, toda esa información, qué está pasando realmente, qué ha pasado, y se puede identificar algo así en el mercado. Para ello me rodeo de 2 personas que son grandes expertos, que llevan mucho tiempo en esto de los mercados y que nos van a saber decir un poco, pues eso, dónde nos tenemos que fijar y qué pasa con este tipo de situaciones. Eso sí, siempre os pido antes de nada que le deis ese like, que os suscribáis, que nos dejéis vuestros comentarios, porque creéis que Grifols vale cero o no vale cero. En el caso de Bestinver, que todavía la sigue teniendo, si realmente vosotros creéis que está haciendo bien en que el fondo proteja, ¿no?, de esa forma una de sus acciones. Todo eso, lo que queráis hablar de tecnológicas de lujo, que también nos lo dejéis en esos comentarios, que estaremos encantados también de ayudaros y de poder resolver esas dudas. Y no me quiero enrollar más, quiero ya dar paso a estos 2 grandes, a José Basagoite y Marc Ribes. José, Marc, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, encantada de que estéis aquí en Rompiendo el Mercado. Bueno, en tu caso, Marc, que sepas que hemos hablado ya de ti aquí en Rompiendo el Mercado en algún episodio. ¿Ah, sí? Sí, hubo un episodio con Alba Puerro y con quién estaba, y con John Economist. Estuvieron aquí y Alba estuvo hablando de ti y ya en algún comentario nos decían, tienes que traer a Marc. Y yo, pues es verdad que no ha venido Marc por aquí, un gran amigo que nos conocemos también de hace muchísimos años. Sí. Que nada, encantada de que estéis aquí. A ti, José, pues bueno, que también no nos conocíamos, pero que también te sigo un montón por redes y que hacéis un gran trabajo también en Trading Pro. Así que te sigo ahí diario también todos los vídeos que vais subiendo en YouTube. Así que también os invito a que les sigáis a los dos, tanto en redes como en YouTube, y estéis informados con estos 2 grandes del mundo de las finanzas y de la inversión. Bueno, vamos a lo nuestro, no que yo me lío enseguida. Vamos a lo nuestro. S&P 500 está en máximos y hay mucha gente, claro, que se está preguntando realmente cómo estáis viendo esto. ¿Creéis que va a ir a más? Ya hemos tocado topes y tenemos ganancias. Oye, mira, que salimos por patas. ¿Cómo lo estáis viendo? Venga, Marc, empiezo por ti. Bueno, a ver, yo sí que es cierto que voy viendo un poco ese sesgo, ¿no?, que comentas, de que empezamos a ver el pánico de los nuevos máximos, ¿no? Decir, oye, estamos en máximos históricos, bien. Eso es lo normal, es decir, lo normal es que las bolsas hagan nuevos máximos, continúen sus tendencias y sigan haciendo su camino. Eso es lo que han hecho, pues, el último siglo y más, desde que tenemos información de los índices. Claro, cada vez que estamos en esta situación tenemos un sesgo de anclaje, un sesgo de miedo, ¿no? Lo primero que debemos de decir es que la fuerza en el mercado nunca es un problema, nunca, siempre es una oportunidad, porque al final los precios nos dan una información de lo que descuenta el mercado. Y si el mercado descuenta positivismo, hay que ir siempre con la tendencia. Ahora bien, es cierto que si te fijas en el DAX y la bolsa europea, llevamos 8 años que los índices, al menos los total return, solo han dado el dividendo. Estamos hablando de un 30% de rentabilidad ahora en máximos. Cuando vivimos el mercado bajista, ahora hace poco, en 2022, estábamos en el mismo precio que hace 8 años. ¿Eso es una burbuja? ¿Debemos de tener miedo a un mercado que en 8 años ha dado 0? Si nos vamos a China, es más dramático. Estamos cotizando a 1997. Ha habido crecimiento en el siglo XXI en China. Claro, si nos vamos a las 7 magníficas del mercado tecnológico, la cosa cambia. Pero ahí te diré,
¿estamos realmente comprando una burbuja? Yo creo que no, indudablemente compramos una gran sobrevaloración. Podemos hablar de las Nifty 50, no sé si te acuerdas, José, de esa época, al menos estudiada, somos jóvenes, yo todavía por ahí, pero era parecido a lo de ahora, que era una sobrevaloración de megacaps de aquel entonces, ¿no? Entonces, claro, hay que contextualizar muy bien, porque si coges el S&P Equal Weight, es decir, el índice que iguala la ponderación de la capitalización, la cosa cambia. Y si coges el Russell de pequeñas y medianas compañías, la cosa cambia, ¿no? Claro, entonces, yo creo que estamos en un momento que hay un cambio de la última década, expansión monetaria, etcétera, etcétera, a lo que será la próxima década, que es inflación por encima, yo creo un poquito por encima o en línea al objetivo de los bancos centrales, no al 0% negativo. Y en ese escenario va a cambiar un poco el sesgo del crecimiento al valor, ¿no? De los ratios de crecimiento a los ratios de generación de caja, etcétera, etcétera. Y ese es el cambio que empezamos a intuir, pero claro, ahora mismo siguen esas grandes compañías subiendo con alguna divergencia en Tesla y tal, pero que nos deja esa duda de decir, ostras, ¿qué hacemos? ¿Compramos tecnología o compramos cosas que tienen sentido? Y si estamos al margen de tecnología, no nos equivoquemos, es muy difícil generar rendimiento positivo, ¿no? Y ese es un poco el contexto, creo, actual del mercado que nos exige mucho a la hora de tomar decisiones, ¿no? No sé qué piensas, José, para no hacer un monólogo. Pues es curioso lo que comentas, Marc, porque de hecho el hecho de vivir en máximos históricos es lo normal, ¿no? Sobre todo si hablamos de Estados Unidos, es que no es lo raro. Se queda vértigo, mucha gente habla de la sobrecompra, intenta siempre buscar el cambio de tendencia, pero si tú coges los últimos 120 años, lo habitual, no es lo anómalo, es estar cotizando en máximos históricos, ¿no? Si lo ajustas a inflación, hemos tenido alguna década perdida, que lo llama Ray Dalio, por ejemplo, donde hemos tenido rendimientos pues, más o menos pobres o laterales, pero los generales están marcando máximos históricos. Al final, la bolsa no deja de ser un descuento. Yo aquí tengo ciertos matices de la economía real, se producen bienes y servicios y por lo general a largo plazo pues vamos a tender a subir, ¿no? Y a marcar esos máximos históricos, ¿no? Entonces, no es raro. Otra cosa es que ahora estemos en unos niveles de valoración exigentes o no, que eso podemos entrar ahora, pero lo que creo que nos deja 2023, no sé si estáis de acuerdo, es que es una lección muy importante, ¿no? Yo soy inversor hace 16 años ya. Hablabas de que éramos jóvenes, Marc. Bueno, cada vez menos, por desgracia, ¿verdad? Y ya hemos vivido más crisis, ¿verdad? Bueno, pero sois sabios, que la edad también, al final, claro, al final la edad también hace que seáis más sabios y sepáis más de todo esto. Pero para mí 2023 ha sido de los años que más me ha enseñado, ¿no? Porque quizá ha roto un poco con la ortodoxia bursátil, por decirlo de alguna manera, porque hemos estado en un contexto de política restrictiva, tanto desde el lado convencional, porque hemos tenido una subida de tipos de interés, sobre todo en velocidad muy agresiva, y también lo que nos decían, ¿no? Que era una política no convencional también restrictiva, ¿no? Pues un drenaje de liquidez, reducción de balances de los bancos centrales, etcétera, etcétera. Luego nos hemos dado cuenta de que era un poco demagogia monetaria, porque no ha habido tal política restrictiva, ¿no? Esto lo hemos aprendido a toro pasado, ¿no? Porque yo he sido de los que me he perdido parte de esta tendencia y por eso hablo de la lección que me ha dejado este año, ¿no? Los tipos de interés tan altos... ¿Te has perdido? Perdona que te interrumpa, José. ¿Te has perdido esa tendencia porque no has estado en tecnológicas, quieres decir? ¿O por qué? Sí, porque no he estado invertido. Sí que tengo una parte yo... he estado en liquidez más de lo que debería, ¿no? Vale. Sí que tengo parte de inversión siempre más pasiva o más indexada, que esa siempre la dejo a muy largo plazo, escala temporal muy larga, pero la parte más especulativa, a mí me gusta también el corto plazo, pues me lo he perdido. Me he perdido quizá por una mala tesis mía, ¿no? Y a lo que iba, te alaba, perdona que te vuelva a interrumpir, ya no interrumpo más, pero te alaba lo que acabas de decir, porque hay pocos... expertos que realmente digan lo que acabas de decir. O sea, cuando ganan se dice mucho, pero cuando no han aprovechado, según sus tesis, esas oportunidades, claro, no se dice tanto. Así que te aplaudo desde aquí porque es verdad que no todo el mundo, y no todo el mundo gana. Es una forma también a gente que nos está escuchando y que a lo mejor no sean tan expertos en esto del mundo del trading, de la inversión, que se vea, oye, que los grandes profesionales, pues que también se pierden oportunidades, que nadie tiene una bola de cristal, yo lo reitero mucho. Y así que nada, te lo agradezco enormemente, que no es verdad, es la sinceridad, porque no se suele decir, así que dice mucho de ti. Perdona, no se gana nada escondiendo pues, también los fallos, ¿no? Es verdad que en Twitter
pues Sí. ves todo enormes inversores, ¿verdad? Y pocos... Bueno, y inversores y gente que gana, que yo madre mía, Sí, los sueldos sí. que tiene aquí todo el mundo en Twitter, y debe ser que todo el mundo aquí es multimillonario y debe ser que la gente de a pie no lo somos, ¿no? No, Porque, no existe, ¿no? Eso lo explicaba muy bien. No sé si te has leído, seguro que sí, José, el libro de Jesse Livermore, El recuerdos de un operador de bolsa. Sí. Bueno, él lo escribió Edwin Lefebvre por ahí en 1920, por ahí, y ese libro habla de la vida de Jesse Livermore, aunque lo esconde con otro nombre, porque Jesse Livermore era un crack, pero luego se arruinó porque se le fue la pinza, pero bueno, de él hay tantas cosas que han nacido en el trading que es un mito, ¿no? Para nosotros al menos. Y él decía en aquella época que no había redes sociales ni nada, había los murmullos, él decía soplos, decía la gente solamente quiere soplos. No solamente quiere recibirlos, sino que ansía darlos, porque entra en juego el ego y la vanidad. Y digo, ostras, esto es Twitter, tú. Sí, Es así, tal cual. 1920, por ahí lo decía el bueno de Livermore. Esa es la bolsa. Sí, claro, eso es el mundillo nuestro, ¿no? El gambler, el querer adivinar, y sabemos que nosotros no vivimos de los soplos ni de adivinar los precios. Es más, el trading consiste en dos ratios, que uno es el rentabilidad-riesgo y el otro es el ratio de acierto, que Soros lo define también fantástico, dice, no importa las veces que aciertes o falles, lo que importa es lo que ganas cuando aciertas, dejar correr la tendencia, y lo que pierdes cuando fallas, cortar la pérdida. Ese es un poco el contexto, ¿no? Nada, me ha hecho gracia y por eso te he interrumpido, perdona, José. Sí. Pero... Nada, hombre, nada, sí, estamos aquí para eso, para dialogar, sí. Esa es esa matemática que dices, Marc, es la clave, ¿no? Esos dos ratios. Y bueno, acababa porque decía que los tipos de interés no han afectado tanto a empresas, hasta ahora lo vemos en los earnings, porque los APAs y también las familias, cuidado, también se ve en tema de hipotecas y tal, habían aprovechado la época de la gran moderación, esa época de tipos cero y tal, para financiarse a largo plazo, cosa que, por cierto, no hizo el gobierno estadounidense. Fíjate siempre la diferencia entre cómo gestiona al final el tejido privado y el público, ¿no? Tiende a hacer mejores decisiones siempre el privado, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos visto esta subida fuerte de tipos de interés, no ha permeado, no ha afectado tanto de momento a empresas y familias, y lo han esquivado bien. Otra cosa es que si permanecen altos los tipos, cosa que dependerá de la inflación, ¿no? Ahora con el Mar Rojo quizá vamos a tener tensión. Si permanecen los tipos altos, sí que veremos, desde mi punto de vista, ahí dolor, sobre todo en el muro de vencimientos, que llega sobre todo en 2025, 2024 ya puede hacer algo de daño. Por tanto, esa política convencional restrictiva no ha hecho tanto daño por eso, porque se aprovechó la época anterior para financiarse a largo plazo. Y la más importante, la liquidez a día de hoy, creo que es la variable de largo más importante, por lo menos para los activos de riesgo, es pues que se comentaba mucho el QT, un QT además muy fuerte, muy agresivo en Estados Unidos, una reducción de balance que se quería hacer prácticamente histórica, pero es que paralelamente, mientras reducían balance, han abierto otras ventanillas, otras fuentes de liquidez, donde se han ido inyectando manguerazos poco a poco, ¿no? El BTFP, este programa de rescate a los banqueros regionales sobre todo, y ese drenaje de repo inverso, ¿no? Que era como una bolsa que se guardaba la Reserva Federal y que yo creo que era consciente de que podía aplicar un QT teniendo en cuenta esa bolsa de liquidez que sabía que poco a poco se iba a ir drenando cuando el Tesoro ofreciese más interés que el que ofrecía la propia Reserva Federal, ¿no? Entonces, se guardaban esas cartas y en términos netos, colgaba este fin de semana un gráfico muy interesante de Morgan Stanley. En términos netos no ha habido drenaje de liquidez, de hecho incluso ha habido cierto aumento, y esto ha apoyado evidentemente esta subida que hemos tenido de las bolsas, y por eso estamos marcando máximos históricos tanto en Nasdaq como en S&P 500, porque sin liquidez sabemos que no funciona. De hecho, todos pensamos y hemos visto la correlación que existe en esta última década. QE es directamente inflacionario de activos, pues podríamos pensar en un análisis muy superficial que QT puede ser deflacionario de activos, ¿no? Y lo debía ser, pero en términos netos, insisto, a pesar de que han reducido balance, pues se ha ido inyectando por la puerta de atrás liquidez. Por tanto, no hemos tenido tal política restrictiva, ni la convencional, porque los tipos de interés no han afectado hasta ahora al tejido productivo, ni por la no convencional, que es la base monetaria, porque se ha ido inyectando liquidez por la puerta de atrás. Y eso, desde mi punto de vista, es lo que ha apoyado a las bolsas, a pesar de que las expectativas macro quizá no sean las más halagüeñas y estemos en un entorno algo hostil, ¿no? Se habla de landing, no sabemos si hard o soft, pero de cierto landing. Entonces, pues desde mi punto de vista, quizá incluir
de cara a próximos años, pues estas variables de liquidez, porque yo creo que ahora mismo es la variable más importante, la fontanería monetaria, algo que hay que estudiar, todo trader creo que debe profundizar mucho en eso, y aquí lo dejo, el mensaje, porque creo que antes ha cambiado mucho la inversión, no es lo mismo hace 40, 50 años, que pesaban más otras variables, y a día de hoy, desde mi punto de vista, las bolsas no son un termómetro de la economía real, lo comentaba Marc antes, ¿no? El DAX en recesión y el total return, evidentemente, ¿no? Marcando, bueno, que ya lo es el DAX total return, pero marcando máximos históricos, lo es la liquidez. Las bolsas son un mecanismo de descontar liquidez y lo que tenemos que evaluar mucho es si va a entrar, va a dejar de entrar liquidez al sistema, porque es lo que mueve a día de hoy el precio. Vale, ¿y cómo averiguamos esa liquidez? Cuando entra la liquidez en el sistema, ¿es todo referente a la subida y bajada de tipos? O sea, ¿ese es el referente que tenemos que estar pendientes? No, la liquidez sobre todo es el balance, es la base monetaria, ¿no? Son las reservas, el dinero bancario que le llamo yo, ¿no? Es sobre todo por las políticas no convencionales, QE y QTs, y luego pues estas ventanillas que abre la banca central, como yo digo, de rescate por la puerta atrás a los bancos. Y es que los bancos son un lobby tremendo que está totalmente apoyado a día de hoy por la banca central, que no deja de ser un apéndice de los estados, ¿no? Por eso muchas veces se habla de una sobreregulación. A día de hoy, esto ya es otro debate, un sector totalmente privilegiado, ¿no? Entonces hay que ver un poco pues cómo ese contubernio, ¿no? Digamos, entre Banco Central y bancos, que es los que generan liquidez en el sistema y que va directamente a manipular a la baja los tipos de interés y por lo tanto desplazan flujos del activo refugio o libre de riesgo, que en teoría son los bonos, lo desplaza hacia la bolsa y al fin y al cabo pues lo infla de forma estructural. Sí. Marc. Sí, bueno, aquí yo creo que lo has explicado muy bien, José. Hay algunos puntos en los que contextualizar respecto a varias cosas de lo que comentas, ¿no? Mira, lo primero es que en el 2021-2022 tenemos un mercado bajista dentro del contexto que explicas y que también creo que ha sido mal interpretado por muchos operadores. Y me voy a explicar. Es un mercado bajista que estamos de acuerdo que ha sido muy light, ¿no? Es decir, un 25, 35, muy light. Pero es cierto que a nosotros, por ejemplo, en BlackBerry nos preocupaban varias cosas. Uno, la burbuja de la renta fija, ¿sí? Dos, ¿qué rompería el estallido de esa burbuja? Y tres, lo que nosotros hemos denominado la burbuja de la disrupción, ¿sí? Nosotros entramos fuerte en el 2022, perdón, en los mínimos, sobre todo cuando, no por la bolsa, sinceramente esperábamos más caídas, pero cuando vimos el estallido de la renta fija. Y eso es algo que tenemos que poner en contexto porque lo que hemos visto en las carteras mixtas de renta variable, renta fija, que ojo, recogen flujos muy importantes de dinero de ahorradores que no quieren invertir en bolsa, que son los ahorradores americanos que sin tener pensiones tienen que ahorrar, ¿no? Y eso es muy importante en el contexto porque para un europeo a lo mejor no entendemos muy bien, pero los americanos no tienen sistema de pensiones como nosotros, tienen que ahorrar y por eso la Reserva Federal dice vamos a manipular el consumidor americano levantando los mercados, ¿no? A eso le llaman el quantitative easing y lo han conseguido, pero claro, ¿a coste de qué? De tumbar un 50% los bonos a 20 años, de tumbar un 35% los bonos a 10 años, ¿no? Claro, esa burbuja se ha roto y para mí es un detonante importantísimo de que las cosas que ha tergiversado una década de políticas expansivas se ha roto. Y luego, totalmente de acuerdo que lo primero que debemos de mirar en los mercados es, sin duda, la oferta monetaria. Al final es un mercado oferta-demanda, es un mercado de capitales, la oferta es de productos que necesitan financiación y el mercado da financiación en forma de bidas, ¿no? De oferta y demanda. Por tanto, luego podemos hablar de los beneficios de las empresas en un contexto macroeconómico dado, que ese contexto depende también de las políticas monetarias, ¿no? Por tanto, es elemental lo que dice José, de las políticas monetarias, que tampoco ha sido un tapering al uso, porque la realidad es que está habiendo mucha liquidez, ¿no? Incluso hay liquidez ahora en fondos monetarios que han captado todo el rebufo de la subida de tipos, que ahora con la bajada de tipos, ¿qué pasa con ese encaje de bolillos, ¿no? Por eso yo creo que estamos en un contexto que realmente el análisis tiene que ir por ahí, porque efectivamente los mercados van a buscar rentabilidad y van a tener que decidir si siguen pagando precios estratosféricos, comprando ETFs que alimenten la burbuja, bueno, la sobrevaloración de las 7 magníficas,
o empiezan a buscar valor en compañías como hoy, por ejemplo, Línea Directa Aseguradora, ¿no? Que está cambiando la tendencia, sube un 6%, por primera vez desde que saliera a cotizar a bolsa, pues están marcando el inicio de una tendencia alcista. Tienes Prosegur Cash, que está en sus mínimos, enterrada en la miseria y es una gran compañía. Y tienes un Russell 2000 que tiene un conjunto de pequeñas compañías de la burbuja de la disrupción que también están con un -80. Estoy hablando en Europa de Teleperformance, de PayPal, de Zoom. Hay compañías que empiezan un poco a retomar el camino, ¿sabes? Nosotros lo hemos mirado con el ETF de Cathie Woods, que sin duda es la gran iluminada de este ciclo alcista de la disrupción, que se ha tenido que comer esa gran crisis, pero si os fijáis ahora el ETF vuelve a construirse en una tendencia alcista, ¿no? Y es un buen indicador, yo creo, de la aversión al riesgo, de ese cambio de compañías que fuera de las 7 magníficas tienen mucho campo que recorrer. Entonces, a lo mejor sí que estamos en un momento que, como dice bien José, pues no, esos tipos de interés en base, pues lo que pasa en el Mar Rojo que nos decía, o esas cosas que pueden penalizar la inflación, pero veremos en el punto que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo pueden bajar tipos de interés o no, cuando vengan los vencimientos de la deuda, todo ese encaje de bolillos nos irá dibujando el año, ¿no? Sin duda, pero yo creo que por ahí tiene que haber un cambio. No creo que los tipos de interés vuelvan al 0%, que es el único escenario que justifica las valoraciones de las 7 magníficas, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Claro, y no lo creo sobre todo por un detalle que es lo que más genera deflación son los costes laborales. Y fíjate en España cómo estamos, ¿no? Con el SMI. Bien, esa reivindicación social pasa en todo el mundo. Y es normal, ¿eh? Porque la gente dice, ostras, aquí llevamos una década de expansión monetaria que lo que ha creado es una inflación brutal sobre los precios de los activos, subiendo las acciones ha hecho los ricos súper ricos, ¿no? Las famosas capitalizaciones de trillones de dólares que vemos en esas 7 magníficas ha hecho súper ricos, pero luego no ha ido esa política no convencional a la economía real creando condiciones de salario o condiciones económicas. Por más liberal que seas, tienes que cuestionar y criticar la economía especulativa. No son esos los mercados que defendemos. Defendemos el mercado productivo, el mercado real, ¿no? Sí, sí. ¿Sabe? Sí, claro. Y ahí tenemos un problema que estructuralmente va a condicionar muchísimo las carteras, pero muchísimo. Igual que en 2021 se cargó, en literal, las carteras de renta fija, que todavía no se han recuperado. Sí. Este año vamos a ver qué pasa, porque si te pilla... ¿Pero qué pasa con las tecnológicas, sobre todo? Por lo que estoy entendiendo. Bueno, con las 7 magníficas. Claro, si te pilla con el paso cambiado y entras en un mercado en declive, como en 2022, porque al final, si hay tensión de inflación y el Banco Central se ve obligado a subir los tipos de interés, es que el mercado va a caer fuerte. Si el mercado se mantiene en el cap de tipos y sigue aguantando trancas y barrancas, pues oye, seguiremos en un mercado soporífero lateral. Pero si los tipos de interés bajan, entonces ahí yo creo que hay activos que lo tienen que hacer fantásticamente bien, como el oro, por ejemplo. Que tú vas a entrar en un tipo, ¿no? En un tipo de escenario real negativo. Entonces el oro tiene que volar. Y por eso está aguantando bien en un escenario que en otro nivel seguramente bajaría. Pero claro, estamos todos esperando un mal dato para que bajen los tipos y luego con la inflación se mantengan estos niveles que permita generar tipos reales negativos. Yo quiero pensar que no vamos a continuar con esta vorágine de 7 magníficas y nada más, porque es que hay oportunidades, de verdad, que yo no las he visto en la vida. Alibaba, por ejemplo, es que hay un montón de compañías que piensas, no tiene ningún sentido. Y claro, eso se va a poner en precio. Claro, mi duda es, hace precisamente casi, yo creo que un año más o menos, bueno, y se sigue hablando de esa burbuja, ¿no? De los semiconductores, los dos lo estáis diciendo, de esa burbuja también de las tecnológicas. Y muchos de los que han estado fuera se han perdido, como habéis dicho ambos, se han perdido esta subida, esta revalorización que hemos vivido en 2023. ¿Volvemos otra vez a poner en entredicho esa burbuja del sector tecnológico? No, sobrevaloración fuerte, como decía Marc. Es que es curioso porque hay muchos analistas que ahora hablan de que hay una opción muy importante S&P 500 a 493 empresas y estar fuera de las 7 magníficas, ¿no? Que están cotizando como si estuviéramos en un entorno, como hace 5 o 6 años, un entorno de tipos cero y de QE, que no es el entorno actual. Como decía Marc, yo dudo que vamos a los tipos ceros. Sí vamos a volver a los tipos reales negativos, lo cual hay que pensar ese entorno, pasar de tipos reales positivos a negativos, ¿a qué empresas van a beneficiar mucho?
lo has comentado, el oro, por ejemplo, a nivel teórico es el activo real pues que más vas a ir beneficiado, pues esa correlación inversa que tiene precisamente con los tipos reales de la economía. Yo veo en small caps tecnológicas también, has hablado de ARK Innovation, una oportunidad casi generacional, diría yo. Russell 2000 también has comentado. Ahora, por ejemplo, las small caps frente a las big caps, pues el nivel de valoración parecen mucho más atractivos. Veas que las small caps, si viene una recesión finalmente, pueden sufrir bastante. Bueno, hay muchos encaje de bolillo, cada uno tiene que hacer su hoja de ruta, su tesis, evidentemente, pero tenemos que plantearnos desde mi punto de vista, ese entorno macro, ¿no? Vamos a pasar a tipos reales de nuevo negativos, pero en un entorno en el que los tipos de interés nominales van a ser más altos de lo que hemos visto en la última década y con posibles sustos si la inflación repunta. Y la inflación puede repuntar tanto por el lado de la oferta, hemos comentado, estas tensiones en Oriente Medio, como por el lado de la demanda, que es que está volviendo el ciclo de endeudamiento. Si vemos los bancos están volviendo a prestar, que esto es una cosa muy importante, y se está manteniendo el déficit público a niveles fuertísimos. Estados Unidos, año electoral, se va a mantener, yo creo que incluso a niveles históricos, en torno del 6-7%, y en Europa, a pesar de que volvemos con las reglas fiscales de Bruselas, han abierto la puerta a que se puede dejar un déficit siempre que esté, digamos, conducido a la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a volver a una regla fiscal como teníamos antes, ¿no? Cosas climáticas, Agenda 2030, por lo tanto vamos a ver déficit, yo creo, estructuralmente más alto de lo que hemos visto. Esto es aumento de la demanda agregada, ¿no? En un entorno de posibles shocks de oferta, es que no descartemos que haya olas de inflación, y eso, como dice Marc, eso va a ser terrorífico para los mercados porque no lo están poniendo en precio. Están, de momento, a día de hoy, cotizando el mejor de los escenarios. Si hablamos de las 7 magníficas, están cotizando prácticamente por múltiplos, ¿no? Si no pensamos como si estuviéramos en un entorno de tipos cero y de liquidez o QEs ad infinitum, como estábamos post-COVID, y el resto de empresas también no cotizando en ese escenario, pero sí de expectativas de la mejor película, de que no va a haber repuntes de inflación, de que vamos a tener un soft landing, etcétera, etcétera, ¿no? Y antes de pasarte de nuevo, una cosa muy interesante que has dicho, Marc, que es una cosa que la gente no entiende. Has hablado de que tenemos un sistema de pensiones diferente en Europa, bueno, en España muy diferente, pero en Europa en general, que en Estados Unidos. Y por eso un mandato de la Reserva Federal, que no lo es del Banco Central Europeo, es la estabilidad de los mercados. Mucha gente solo habla de que los bancos centrales tienen que preocuparse de la estabilidad de divisa, pero no es así. En Europa sí, es su único mandato, ¿no? Que la inflación sea del 2%, ¿no? O converja al 2%. Pero Estados Unidos tiene un triple mandato, que es el pleno empleo, el control de la inflación y también la estabilidad financiera. ¿Por qué la estabilidad financiera? Porque muchos ahorradores, al tener un sistema de pensiones algo diferente con matices, dependen de que los mercados sean más o menos estables, ¿no? Y por eso yo siempre digo que, sobre todo si pensamos en inversión en Estados Unidos, tenemos que entender muy bien lo que va a hacer la Reserva Federal, porque la Reserva Federal al final maneja mucho de lo que pasa en los mercados, tanto de bonos como de renta variable. Y por eso realmente hubo un crash muy fuerte el año que hemos tenido en el mercado de bonos. Has hablado del TLT, bonos a largo plazo del 50%, si vas bajando en la curva un poquito menos, pero yo creo, desde mi punto de vista, que lo van a solventar rápido. De hecho, aparte ya hemos hablado del oro, de aguas tecnológicas, creo que la opción que tenemos ahora mismo en la curva de deuda estadounidense es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el TLT o bonos de más corto plazo. Creo que tenemos una oportunidad generacional porque vamos a ir casi con total seguridad a una reducción de tipos de interés desde el lado nominal, y más si entendemos que estamos en año electoral, ¿no? Va a haber cierta presión desde mi punto de vista por las administraciones hacia Powell, que no existe independencia para que bajen los tipos de interés, y eso, desde mi punto de vista, va a dejar una oportunidad muy, muy fuerte también en el mercado de bonos, que estaba muy olvidado, ¿no? Hemos tenido muy olvidado en los últimos años, pero que hoy está dejando una oportunidad muy buena. Dicen que este año es la alternativa, ¿no? O sea, estos años atrás no hemos tenido alternativa a renta variable y ahora parece que sí tenemos esa alternativa con la renta fija. Sí, totalmente. Es que los mercados tienen estas conjeturas que, por ejemplo, si quieres comentar un poco China, sí. Yo me acuerdo de bueno, ¿qué está pasando en China? O sea, realmente... sí. No, es verdad, yo solo oigo... A mí me encanta leer, me encanta además ver diferentes noticias, diferentes medios, estar en Twitter también, leer. Me encanta conocer las diferentes opiniones que hay sobre China. Y yo lo único que veo es que China cae y que, de hecho, hoy salía en Bloomberg que va a volver a inyectar. Al final es... Sí. ¿Cómo se llama? La pescadilla que se come la cola, ¿no? Es como lo que hemos vivido aquí en Europa, ¿vale? La cosa va mal, los inversores, antes estábamos hablando de que no se espera, como
que la bolsa está cotizando unas caídas en los tipos de interés que veremos a ver si suceden o no. Pero también a la vez me imagino que viendo lo que estamos viendo ahora mismo en China es como, pero si no va a pasar nada, si no lo van a dejar caer. También un poco a raíz de lo que estaba diciendo José ahora de los mandatos de la Reserva Federal, uno de ellos es mantener precisamente, ¿no?, esa situación económica. Pues van a volver a inyectar. O sea, al final es la sensación que también tiene el inversor. Por eso yo creo que esa dicotomía entre los mercados y la economía real, sí, que los datos todos parecen, todos los datos adelantados, llevamos diciéndolo yo no sé los meses, todos los datos adelantados, la macro, todo va fatal, pero los mercados ahí están, con el SP500 subiendo que parece que no tiene fin, vamos. Sí, pero contextualicemos lo de las 7 grandes, ¿eh? Porque cuando hablamos de mercado tenemos que hablar de todo y siempre podemos hablar de 1000 índices. Yo creo que ahora tiene más sentido mirar el Russell o mirar el S&P Equal Weight que no el normal, porque al final lo que digan las 7 magníficas va a decir el S&P, ¿no? Y es importante ese contexto. Y luego lo que decíamos de China, claro, a mí me recuerda, por ejemplo, el mercado al final vive en el corto plazo, de narrativas. Sí. Vive de narrativas. Y yo me acuerdo en 2020 que teníamos una minera de carbón, que era Consol Energy, que en un contexto de descarbonización del mundo, que no tiene nada que ver con el carbón, pero bueno, era la anécdota, o sea, la descarbonización y todo lo que son los combustibles fósiles y demás, ¿no? Y nosotros hicimos un análisis de Consol Energy y, oye, quiero recordar que ganaba 200 millones normalizado al año, en un contexto muy negativo y que tenía unos activos, por ejemplo, el puerto de Baltimore que valía $300 millones. Y lo fuimos a ver y pensamos, ostras, esto es de cajón. Y compramos una parte de nuestra cartera muy reducida y lo mismo pasó con el uranio. Y luego de pronto cambian las narrativas y empieza a subir el carbón y luego de pronto hay una guerra en Rusia y Ucrania que dificulta la energía y potencia el carbón, pues ha subido un 2000% Consol Energy. 2000%. Una compañía que compramos a PER 1. Entonces dices, ¿cómo puede ser? En el negativismo más extremo del mercado, renta fija, ¿no? Lo que decíais de los bonos, o ahora China, es donde se generan las oportunidades. Claro, no vamos a comprar cosas, además en China, ¿no? Que desconocemos totalmente el mercado, que es un idioma absolutamente desconocido, al menos para mí, y a un nivel cultural muy distinto. Pero sí podemos entender algunas compañías muy grandes como Alibaba o directamente comprar un ETF. Estando en precios de 1997, yo creo que comprar hoy un ETF en China, la probabilidad de perder dinero no te diría que es 0, pero casi. ¿Sabes? Claro, nosotros compramos Alibaba que te paga un 23% de free cash flow yield. Es decir, la caja que genera al año respecto al precio que pago por acción, 23% es free cash flow. Es decir, en 4 años el free cash flow de la compañía genera el retorno de la inversión. Pero es que además tiene una caja neta que me defiende casi el 30% de la capitalización. Y además se está comprando un 10% al año con la caja de acciones propias, reduciendo y amortizando capital. O sea, esto, si quitas el riesgo país y lo ves, yo cojo todo y lo meto allí y me siento y me espero, ¿no? Ahora, no lo podemos hacer porque somos profesionales y jugártela toda en la carta, pues hombre, eso no es sería, difícil, hay que diversificar. Claro, no sería recomendable. Pero es de esas cosas que dices, joder, ¿en qué entorno estamos que podemos encontrar esto? El Egnor, no hace falta ir a China. El Egnor es otra compañía, se acaba de vender ahora en Nerfin, justo esta semana creo que hacen la junta de accionistas, van a aprobar la venta y tienes una venta que prácticamente, pues no sé si son 15 euros, 14, 15 euros por acción de los 19, 20 que cotiza, es que es caja neta. Entonces, ¿qué riesgo estás asumiendo? Y eso son cosas que cuando leías El Inversor Inteligente decías, wow, eso solo se vio en el crash del 29, no lo veremos en la vida, pues lo estamos viendo ahora, ¿eh? En un mercado que dice, ¡ay, burbuja! Están máximos por las... Pues no, cuidado, hay grandes oportunidades. Ahora bien, yo sé que si compras Alibaba, la probabilidad de que mañana pierdas un poco de dinero, pues es elevada porque está muy bajista, ¿no? Pero dentro de 10 años me parecería raro que no, como mínimo duplicásemos el capital en una compañía como Alibaba. Yo estoy de acuerdo, compare ETF chino ahora con estos niveles de valoración
como has dicho, un país que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años y está cotizando el Hang Seng de Hong Kong a niveles del 97. Es tremendo, ¿no? Si juegas al muy corto plazo, pues la tendencia es bajista, puedes tener pues, algún pinchazo más, evidentemente, ¿no? El mercado es muy esquizofrénico, ¿no? En el corto plazo, pero si tienes una escala, ya no diría 10 años, de 3, 4, 5 años, es muy complicado que estos entornos no vayas a hacer una muy buena trade. Además, como ya decía Buffett, ¿no? Siempre hay que comprar en pánico. Ahora mismo las noticias son todas terroríficas, ¿no? Es verdad que China y 2 apuntes, ha tenido 2 años consecutivos de crecimiento demográfico, que esto creo que le ha hecho mucho daño, y también de crecimiento del PIB nominal, ¿no? Pero lo has dicho, Laura, tú, está ahora mismo haciendo una política tanto fiscal como monetaria muy expansiva, y esto tarde o temprano tiene que canalizarse hacia los mercados, y yo desde mi punto de vista lo iría poniendo a un precio, pero no se pasa del pánico a la euforia de un día para otro. Es normal que se hagan lo que conocemos como procesos de acumulación, que son procesos largos en el tiempo, ¿no? Ahí es donde, por lo general, también las instituciones van comprando por precio, etcétera, etcétera, y tardará en darse el giro, pero llegará. Yo, de hecho, estoy posicionado en ETF, el FXI, que es de Large Cap, y también mirando el CABEP, ¿no? Que es el de alta tecnología, ¿no? Pero a mí China, por la situación tan contraria que tiene, me gusta bastante, ¿no? Y Alibaba es curioso porque las métricas son muy buenas, Marc, ¿verdad? Tú las has estudiado muy bien. Lo que me genera cierta inquietud es por qué hay tan poca participación institucional, ¿no? Si tú ves, creo que es un 14, un 13%, que es muy baja. ¿Qué estarán viendo, ¿no? Los institucionales que los retail sí vemos, ¿no? ¿Por qué no están apostando tanto a una empresa que a priori pues está en unos niveles tan atractivos? Es un poco lo que es el riesgo país, evidentemente, ¿no? Esa es la contestación fácil, pero es lo único que me genera a mí cierto stop para entrar fuerte, porque yo soy de concentrar, además, hay que diversificar. ¿Ah, sí? Pero yo que soy joven y tengo una escala temporal muy alta y sigo rentando a día de hoy, pues concentro para conseguir más rentabilidad, evidentemente. Pero Alibaba es el único pero que le pongo yo. Yo creo que, José, que tú mismo le has dado respuesta al tema. Yo con el tiempo he sido más Peter Lynch que Warren Buffett y me gusta más diversificar. Me gusta más diversificar porque al final cuando apuestas fuerte, obtienes fuerte rendimiento cuando aciertas, pero luego la volatilidad es salvaje. Y he pensado que, ¿sabes? Van pasando los años, el pelo cada vez aguanta menos y vamos reduciendo, vamos reduciendo un poco de volatilidad con la diversificación y eso te entretiene más y tal, ¿no? Pero ahí has dado un poco en el clavo. Yo cuando trabajaba hace muchos años ya en Morgan Stanley en la mesa, ostras, es que la concepción que tienen los yanquis, que mueven mucho dinero, o que puede tener cualquier fondo soberano, no es la nuestra. Nosotros compramos un valor y lo miramos en lupa diario. Pero un institucional que mueve billones o trillones de dólares en algunos casos, a esta gente le cuesta muy poco tocar una tecla y fuera. Es decir, al mínimo resquicio de duda de lo que sea, fuera. Ya entraremos, no tiene ningún problema. Entonces, el riesgo país es algo que cuando Morgan te pone un underweight, es underweight, o sea, eso va a todo el mundo y es clac, botón, fuera. Y es así, o sea, estás penalizado como empleado a comprar algo que está fuera de la lista. Entonces, todos los overweight, son tocar la tecla y comprar. Y cuando es underweight, fuera. Y ahí no se andan con rodeos. Y está claro que la caída de China, a mí me preocuparía es que Alibaba cayera solo, ¿sabes? Cuando un valor cae solo, en contra del sector, en contra del mercado, entonces lo que tienes que hacer es como Grifols, ¿no? Es esperar la noticia trágica, porque es de cajón. El mercado te dice, aquí hay un agujero negro que pronto te vamos a decir cuando los que tenemos la información privilegiada hayamos podido soltar todo el pastel. Pero cuando es el sector, el mercado, ¿no? y todo que va en la misma dirección, yo he aprendido que el miedo no es una opción, ¿sabes? Porque al final hay un riesgo identificado que es el riesgo país, ¿no? Entonces, es muy difícil que nos salga mal una operación de este tipo, si bien es cierto que todo puede pasar, ¿eh? Por eso hay que diversificar y contemplar los riesgos, que al final es nuestro trabajo. Pero no me preocupa, no es un tema que nos preocupe.
Y déjame decir, antes de nada, porque hemos estado hablando mucho de valores y tal, que nada de lo que decimos aquí es una recomendación de inversión, que simplemente damos nuestra opinión, estamos hablando de valores, cada uno invierte en lo que quiera y no lo que decimos nada aquí es una recomendación, no vaya a ser que luego por si acaso, aquí no damos recomendación, siempre damos información y opinión, que al final es lo que también importa de grandes expertos que nos dicen qué es lo que están haciendo y dónde se están fijando. Me ha llamado mucha atención lo de Alibaba, pero quería preguntaros también, y ahora quiero pasar también a Grifols, ya que hemos hablado un poco de las tecnológicas, quería preguntaros sobre todo, no sé si estáis vosotros pendientes de India. Yo ya el año pasado, a finales del año pasado, ya estaba escuchando que era uno de los sorpasos, ¿no? de cara a este 2024. Pero también hablamos de China, como hablabas tú, Mar, del idioma y de todo, pero fíjate, yo creo que India todavía es más desconocido en general para todo el mundo. Hoy hablaba yo en redes y preguntaba directamente, oye, se está hablando mucho de India, ¿cómo invertís en India? Bueno, sí es verdad que algunos me contestaban a través de TFs y tal. ¿Vosotros estáis pendientes de India, José, Marc? O bueno, es un mercado que está ahí, pero no estáis muy pendientes de ello. Yo acabo rápido, o sea, es un mercado que ahora mismo no estamos invertidos, que creo que refleja las políticas algo más liberales que China, por ejemplo, y por eso les va tan bien. Y es un país que es al revés, o sea, es una cultura que quiere, o sea, la gente sale fuera a aprender y luego quieren entrar, tienen una concepción de país, de nación, de hacer sus cosas que les va muy bien y que son tanta gente, es un núcleo tan amplio de población que su crecimiento sigue siendo muy interesante. Entonces ahí la opción es fondos o ETFs. Esa sería la puntualización. Vale, José. Sí, puedes indexarte al Nifty, que es el principal índice de India, a través de un ETF. Pues cualquier broker te lo debe poder ofrecer, y además a muy buen coste, ¿no? Fijaros que cuando el dólar ya marcó máximo, si esperábamos un poquito de retroceso y tal, pues siempre tenemos que mirar un poco a mercados emergentes y nosotros teníamos entre Impro 3 en mente, ¿no? Que eran Brasil, China y India precisamente. Bueno, entramos en Brasil y en China y la India lo dejamos siempre en el banquillo y la que mejor funcionó, pues que esto es lo que pasa siempre, ¿no? Fue India. Luego, cuidado, que ya llegó el Nifty a los entornos de 22.000, que era la zona pues, que teníamos ya. Yo sabéis que soy un trader muy técnico también. Decía Saiz del Castillo que en bolsa hay tres cosas importantes, ¿no? El precio y el precio, ¿no? Yo no soy tan extremo, pero valoro mucho lo que me dice el precio y la zona de los 22.000 ya es una zona de salida, por lo menos de salida parcial desde nuestro punto de vista de la estrategia en India. Por lo tanto, a día de hoy y después de las fuertes subidas que ha tenido, pues esto insisto, es un view personal, ya no entraría a estos niveles, salvo que haga una corrección en tiempo, además, importante. Y sí, ahora toca mantener Brasil, que nos está yendo bien, a pesar de las caídas que ha tenido últimamente, y China, que despegará, es lo que esperamos, ¿no? Pero India, creo que el buen tren ha pasado, y ahora, bueno, pues el que quiera subirse, pues que espere una corrección tanto en precios como sobre todo en tiempo, ¿no? Que es lo que vamos a buscar. Así que poco más, pero luego mercados emergentes, si vuelve a subir el dólar, pues pueden sufrir y el dólar, pues desde mi punto de vista, puede volver a subir viendo la escasez tremenda que hay en el mundo, ¿no? En la curva euro-dólar, lo que son los dólares que hay fuera de la legislación de la Reserva Federal, estamos viendo una escasez tremenda y eso tarde o temprano puede afectar de nuevo a ver tensión en el dólar con todo lo que ello implica, ¿no? Es un huracán a los países periféricos y emergentes. Vamos a hablar de GoWest, nada, en los últimos 5 minutitos. Grifols, ¿no? Hay con GoWest, Laura. Me fue el subconsciente directamente, sí. Claro, es que cuando salió lo de Grifols yo me acordé de lo de GoWest directamente y claro, siempre lo mezclo, ¿no? Para no mezclarlo, esa es otra. Pero bueno, quiero saber vuestra opinión de todo lo que hemos vivido en Grifols. Vosotros lleváis muchos años en esto, aunque sois jóvenes, pero lleváis muchos años en esto. Yo me acuerdo perfectamente cuando viví lo de GoWest. ¿Se puede comparar a lo que vivimos? Quiero ir más allá. ¿Se puede saber lo que nos han dicho en el informe de Gotham? ¿Se puede saber antes, de alguna forma? No sé si analizando la compañía estrictamente, o normalmente no se hacen esos análisis
Y también quiero saber si para vosotros vale 0 o no vale 0. Sé que José creo que la sigues un poco menos, pero Marc sí ha seguido todo esto. Entonces, me gustaría saber un poco opinión, porque es verdad que la gente ahora mismo está ahí. Hace 2 semanas que pasó, es verdad que en su momento, cuando salió la noticia de Gotham, ese informe bajó. Ayer tuvimos un informe favorable por parte de Standard & Poor's también. Entonces, es como que, ¿qué hacemos, no? Ahora mismo, ¿vale 0 o no vale 0? Si las tengo, me las quedo. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis todo este tema de Grifols, no de GoWest? A ver, yo si me preguntas la primera pregunta, si se puede, sí que se puede. De hecho, Gotham lo ha descubierto, ¿no? Esa es la principal argumentación. Nosotros en 2014, cuando pasó lo de GoWex, hicimos un análisis. Ahora sí es GoWex. Sí, en esa época, y no nos hizo caso nadie, ¿no? Pero como luego hicimos otro de Carbures y luego pasó lo que pasó con GoWex, luego sí que hubo un follón ahí que me acuerdo, nosotros hicimos el informe y la acción cayó un 30%, luego hicimos otro informe, la acción cayó pero luego se recuperó, luego los haters de Twitter nos insultaron y acabamos haciendo un cara a cara con el vicepresidente financiero de Carbures, en Radio Intereconomía, de hecho, y allí, oye, nos dijo de todo, ¿eh? O sea, que esta gente, que los de Morgan, de verdad, no casi los becarios, ¿no? Como menospreciando nuestra labor. Y bueno, acabó el debate y yo, pues básicamente lo que con Gisela le dijimos era, oye, déjeme dudar, ¿no? Que esta compañía pues puede pasar de 1 a 1000 en 3 años, ¿no? Es decir, a mí, sinceramente, me parecería un caso excelso de éxito, más cuando nosotros hemos hecho un trabajo de research, que cuando ustedes hablan de coches y de compuestos sintéticos, pues son los collares que lleva el Fórmula 1. Cuando ustedes hablan de una patente extraordinaria, me están diciendo ingenieros que no es ni Tier 2, o sea, que está muy verde. Y cuando usted dice que es lo más flagrante que ha comprado TR Composites, yo he hablado con el CEO fundador de esa compañía y me ha dicho que es mentira, que esa compañía comunicada en hechos relevantes es mentira. Entonces, esto es un fraude. Y luego, lo que no sabe la gente, Laura, es que nosotros, ahí acabó nuestra misión y dentro de unos meses suspendieron de cotización a Carbures y luego el auditor reformuló las cuentas, el vicepresidente financiero tuvo que dimitir y ya se acabó la historia. Bien, en ese tiempo CMNV nos pidió información detallada de nuestro informe, nos auditó las cuentas porque podíamos haber cometido un delito de abuso de mercado. Es decir, si tú tienes posición dominante en el mercado y a través de un informe hundes la cotización, estás cometiendo un fraude de abuso de mercado. Claro, nosotros flipamos porque decimos, ostras, el sueño de todo trader es que el regulador diga que tienes posición dominante en el mercado. Decía, ostras, somos como Jesse Livermore, tú. Y ese día era como, nos vamos a hacer la camiseta con el escrito CMNV, pero bromas aparte le tuvimos que dar, y luego después de darle eso, pasó lo que pasó, ¿no? Por eso te digo que seguramente en Grifols vaya a pasar algo parecido. Al final lo que ha pasado es un fraude si la compañía no lo sabe explicar. Pensemos como accionistas. Si yo soy accionista de Grifols, ¿no? Y la compañía tiene un principal proveedor de plasma y yo lo compro para poder abaratar esos costes y que mi cuenta de resultados se aproveche de eso, está bien. Cuando yo compro esa compañía, pero luego la vendo a un holding, que los propietarios de Grifols a la vez son propietarios del holding, y yo le vendo esas dos compañías y a la vez firmo una concesión a 30 años para que me vendan eso, ahí claramente estoy cometiendo un fraude en contra de los intereses de los accionistas de la compañía, por más que digan, y eso no lo dice Gotham. Eso no lo dice Gotham. Gotham lo que pone, pero a mí me parece un fraude. Gotham lo que dice es que pone en contexto que Scranton y Grifols consolidan a la vez las dos filiales en su balance y que además Grifols consolida solo el EBITDA de las dos filiales, pero no la deuda, porque para consolidar tú tienes que ejercer una posición de dominio sobre la compañía. Si tienes 0% de las acciones de las filiales, a ver cómo cuadramos ¿no? ¿Cómo podemos cuadrar eso? Pues con una opción. Hacemos un contrato opción call, esa opción tiene un strike y un valor, entonces con eso ya pim pam pum. Es decir,
Scranton compra las dos compañías que compra Grifols con un crédito que Grifols le da a Scranton, una concesión a 30 años y una opción call. Tú con esto, la realidad es que Scranton se queda los márgenes de las filiales y tiene un cliente que en 30 años le va a pagar un precio con un rendimiento. Oye, negocio perfecto, en contra de los accionistas de Grifols. Luego la call es algo etéreo que no sirve para nada, que le da contexto al préstamo. Pero oye, si yo compro una acción, te la revendo al mismo precio, te dejo el dinero para que me la pagues, te firmo un contrato de gestión. A ver, en realidad lo que ha hecho Grifols es quitar el margen de 2 unidades para enriquecerse ellos y luego además dejarle el dinero para que con el margen puedan pagar el crédito, que a saber las condiciones en las que está. Y ese es para mí es el punto clave. Y para CMNV también, porque es lo que les ha pedido. 10 días para esclarecer esto. Todo lo demás que ha hecho Grifols es esclarecer nada. Porque lo que dice Gautam lo sabíamos todos, que la compañía defiende una deuda sobre EBITDA de 5 o 6 veces en función del crecimiento del EBITDA de este año. Bankinter, por ejemplo, le dice 9 veces el EBITDA y Gautam dice 13,5. Bien, eso es una conjetura de un analista que te crees o no. Pero el fraude, eso es lo que Grifols tiene que defender y aclarecer. Y ojo, porque aunque ahora lo aclare, teniendo la duda sobre la deuda, sobre el EBITDA, ¿de verdad creemos que el mercado ahora va a decir, anchas Castilla, ahora confiamos todos en Grifols? Hasta 2027 Grifols tiene un problema. Problema de deuda sobre EBITDA. Claro, eso te iba a decir, el refinanciamiento también de la deuda va a tener un problema, claro, porque es que no se lo van a creer. Ese es el tema, la falta de confianza. Ojo, cuidado, porque para mí comprar ahora Grifols es un delito bursátil, es decir, es una apuesta absolutamente desmedida. Mañana CMNV te suspende de cotización y se va a 2 euros, como no aclaren eso. Es decir, el riesgo-oportunidad no tiene ningún sentido. Por arriba, la oportunidad es hasta 2027, puedes tener ciertos rebotes, pero poco más, y por abajo que te suspendan la cotización, ¿no? Y realmente es un problema que, bueno, se irá desgranando con el paso del tiempo, veremos. Esperemos y confiemos para la estabilidad del mercado que los sepan explicar bien y tomen medidas contra Gautam, pero a mí me genera muchas dudas. O sea que sí, y si ahora mismo tenemos Grifols que no nos hemos deshecho de ellas, porque claro, luego ves, con tu explicación me queda claro, pero luego veo a Bestinver, por ejemplo, que salía el otro día diciendo que de momento las mantiene. Entonces es normal que también que al inversor de a pie o al inversor retail se plantee dudas si no lo ha vendido ya, que lo mismo cuando salió la noticia ya se deshizo de ellas, pero si todavía las tiene, ¿qué hacemos? A ver, hubo una oportunidad. Ahora estamos en mínimos, se tiene que valorar. Bestinver y los fondos que tienen Grifols a lo mejor tienen un 1,5% en la cartera. Si cae un 60% más, van a perder un 0,50 o un 0,60. Esto no es un drama. Si una persona tiene un 10% de su capital en Grifols, eso sí es un problema. Entonces, yo soy partidario de cuando hay un atisbo de posibilidad de que pase algo muy negativo, fuera. Estamos aquí para gestionar los riesgos, no estamos para adivinar el futuro, ni hacer conjeturas sobre el futuro. Y el riesgo, insisto, es asimétrico. Puede ser, ojalá, que todo salga bien. ¿Qué pasará? Que rebotará el precio, muy bien. Pero como suspendan de cotización porque la CMNV ve el pastel y no se lo traga, es que la acción te va a abrir a 2 euros, a 1, y se acaba Grifols, ¿eh? Entonces, el tema es serio. Y, lógicamente, ante la duda hay que cortar las pérdidas y a otra cosa. José, no sé si quieres decir algo más sobre Grifols, por si acaso, aunque sea técnicamente o algo. Sí, decía, se habla mucho de si esto es fraude o no, lo que ha hecho Gautam. Yo no lo creo. Es que también las posiciones cortas, ¿no? Que es lo que también mucha gente le achaca a Gautam, ¿no? El haber sacado partido de ello. Claro, pero Gautam, poder de mercado, no, como decía Marc, no tiene. Ellos son un hedge fund, que hacen análisis tanto empresas que dicen que son baratas y van a largo como a cortos, ¿no? Que se pueden aprovechar porque han hecho un buen análisis, luego muy amarillista, ¿no? Porque dicen que vale 0. Evidentemente los activos de Grifols no valen 0. La cosa es que ellos esperan que con toda la sucesión de casos los pasivos puedan valer más que los activos, y entonces si no hay refinanciación o una ampliación de capital, ahí sí podría tener una quiebra técnica, ¿no? Pero quizá el titular haya sido más amarillista de lo que realmente luego se desgrana, ¿no? Básicamente lo que explica muy bien Marc, ¿no? Que el ratio EBITDA-deuda, pues mayor de lo que la propia compañía dice. No sé si es del 6,
6,4 o algo así lo tiene ahora sobre el 9 y pico, en el mejor de los casos, ¿no? Que dice Gotham, o incluso el 13 y pico. En el 13 y pico, para una empresa que no es tan intensiva en capital, sería una barbaridad y ahí pues el apalancamiento le podría llevar realmente a la ruina. Y lo que decís vosotros, yo siempre me fijé en el mercado de deuda, porque es verdad que cayó mucho en bolsa el primer día, ¿verdad? Después cuando abrió el mercado, pero el mercado de deuda no se tensionó tanto. Por lo tanto, podemos esperar que los acreedores no vayan a exigir un mucho mayor interés de momento a la hora de refinanciar. No lo sabemos, dependerá mucho de los próximos días. También me mosqueo mucho que Grifols no denunciara a Gotham. Eso es que, bueno, pues realmente las cosas como son. Y luego la gran pregunta, esta información si la tiene Gotham, la tenemos todos, ¿no? Claro. Ahí, claro, el regulador, en este caso, bueno, la auditoría, ¿quién era? Que no sé si era Deloitte o... KPMG. KPMG, te iba a decir, claro, sí. Ahí, claro, ¿quién tiene el regulador? Claro. ¿Puede hacer algo más? ¿Debe hacer algo más? Pues es una cosa que siempre tenemos, porque debe velar por el inversor, ¿no? Para eso existe la CNMV en teoría, ¿no? Entonces, ¿realmente tiene algo más que hacer o no? Pues preguntas que se caen en el aire que yo, desde luego, no sabría contestar a día de hoy. Yo creo que lo hace bien, ¿eh? Yo creo que lo hace bien, porque al final CMNV no está para analizar, está para contrastar los documentos y CMNV tiene que confiar en el auditor. O sea, aquí el fallo ha sido del auditor, por lo tanto, si al final se confirma que lo de Gotham, digo, si se confirma. O sea, si se confirma que Gotham tiene razón, aquí el problema es del auditor y claro, la gran pregunta es, ¿para qué narices vale tener cuentas auditadas? No, ¿no? Si al final se confirma lo de Gotham, que todo es una interrogación de momento. Sí, pero bueno, que la consolidación está mal hecha, eso seguro. Porque si consolidas el EBITDA, la opción la tienes que consolidar. Dices, vale, el EBITDA son, no sé si eran 30 o 50 millones, ahora no me acuerdo, es poco en el contexto general, sí, pero es un fraude. Sí. Es así, o sea, no, eso está mal hecho. Y ese es el principal problema, que veremos si va más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que al final, pues bueno, estas cosas al final, tarde o temprano salen y yo aplaudo a los de Gotham en su posición corta. Es que lo que van a hacer es evitar que esto vuelva a pasar. Y no hay que criticar a los bajistas. Al final hay tantos analistas que dicen comprar y precios objetivos estratosféricos que al final, ¿por qué vamos a criticar? Si que es lo mismo. Es lo mismo, pero en una posición corta, y lo que provocan los bajistas es eso, que esto no se repita. Bueno, pues José Basagoiti y Marc Ribes, me quedaría 3 horas más hablando con vosotros, hay mucho de lo que hablar. Así ¿Otro que día? Otro día, eso. Yo os pido pues eso, que otro día vengáis por aquí Rompiendo el Mercado, que ha sido un auténtico placer, que hemos hablado de muchísimos temas muy interesantes y conocer también vuestra visión. Así que nada, que gracias por estar aquí y a todos vosotros siempre os digo que nos deis ese like si os ha gustado, que nos dejéis vuestro comentario y si no os habéis suscrito, pues que lo hagáis ya, que es la única forma que tenemos de, oye, poder seguir con este podcast. Así que nada, gracias a los dos, gracias a todos los que nos veis y nada, la próxima semana estaremos aquí de nuevo en Rompiendo el Mercado, rompiendo más mercados y averiguando más de cómo funciona esto de los mercados financieros. Gracias a los dos, José, Marc, hasta pronto. Muchas gracias. Saludos, un placer, José. Chao. Producido por tupodcast.es.